Bueno, Elena, te agradecemos enormemente. La primera pregunta mía es volver a tratar el tema del hipocampo, porque sabemos que Mendoza en general, el tema del agua es fundamental. Y, y el hipocampo en aquella oportunidad tenía la financiación, tenía actores importantes para desarrollarlo. En ese tiempo no estaba el dique de Potrerillos, pero, pero sabemos que el dique eh, limpia un poco las aguas y eso permitiría bombear agua desde cercana a la superficie que abarataría todo lo que es tratamiento para el agua potable. Entonces, volver a tomar esa idea del hipocampo, ¿cómo la ves? No exactamente como estaba, pero saber que para Mendoza es un valor importante tener la seguridad de agua potable para todos. Mira, Raúl, yo creo que el tema del hipocampo estaba planteado en su momento como un aliciente a un proyecto inmobiliario, cosa que después ni falta hizo, porque el proyecto inmobiliario se hizo de todas maneras, aludiendo a otro artilugio, que la verdad que la imaginación de nuestros empresarios a mí me sigue sorprendiendo. Lo que se hace es hacer un pozo de agua en la zona del oasis y bombear el agua hacia arriba y a partir de ahí regar todos estos asentamientos. El punto es que estamos como cuando vinimos de España, si lo que regamos son campos de golf, si lo que regamos son palmeras y si lo que regamos son jardines con césped inglés. Porque el tema en Mendoza de la falta de agua es un tema real. Por más que hagamos potrerillos, si nosotros no logramos eficientizar la conducción del agua y el uso del agua en el oasis y no ahorramos agua, no vamos a poder hacer ningún emprendimiento. El agua, el recurso hídrico no es elástico, es lo que hay. Y está en este momento comprometido para usos múltiples, pero fundamentalmente poblacional, de consumo humano y riego. El tema es que podemos hacer lo que queramos si ahorramos agua. Y yo creo que para regar campos de golf y césped inglés, yo prefiero ahorrar agua para entregársela a los pobladores de las tierras secas no irrigadas que necesitan desesperadamente el agua y les corresponde para hacer emprendimientos productivos con muy poca necesidad hídrica. Por eso creo que lo que necesitamos es hacer un replanteo general del uso del agua en Mendoza, pero general, teniendo en cuenta las restricciones, los escenarios del cambio climático y la desertificación, la creciente demanda de usos y los excluidos, porque tenemos muchos excluidos en esta situación. Basta alejarse un poquito del oasis y adentrarse en el desierto, y ahí la gente vive con una jarrita de agua por día. Entonces, tenemos que ser más solidarios y pensar que, bueno, todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a vivir de una manera digna. No sé si te contesté. Sí, te agradezco. De todas maneras, agrego una pequeña cosa, que vamos a tener pronto una exposición acerca del proyecto Cordón del Plata, el cual probablemente ese proyecto implicaría aumentar el nivel de agua en Potrerillos, es decir, que enriquecería el lago de Potrerillos. Eso garantizaría mayor cantidad de agua. Lo demás es exactamente como vos dijiste, todos tenemos la obligación
de reservar, de cuidarnos, de ser solidarios, de no tener pérdidas, porque a veces vemos que el agua en una calle está saliendo a borbotones y es agua que se pierde, y así siguiendo. Es decir, que las cañerías de distribución de agua potable están ya muy viejas y deterioradas, y hay que hacer inversiones para eso, para ir mejorando la distribución. Hay una pequeña cosita más que creo que teníamos un amigo en común, Roberto Candia, que era del IADISA, un ingeniero agrónomo, y con él recorrí una gran parte del Pedemonte. Él me enseñó que las 3 variedades principales de la jarilla iban mostrando las alturas, es decir, que no solo era trazar las curvas de nivel, sino que también por la vegetación podías saber si estabas a más de 1000 metros o a menos de 1000 metros. Si estabas de 900 a 1000 metros, era la jarilla divaricata, y si era más de 1000 metros, era la jarilla cuneiforme, y así siguiendo. Es decir, que eso también lo No, emplearon. más de 1000 metros era la nítida. Ah, La bueno. nítida. Aparte, las jarillas son maravillosas porque se orientan. Si vos te perdés en el campo, las ramitas, las hojitas de la jarilla se orientan siempre en el sentido norte-sur. Es una maravilla. Sí. Una de las especies. Y encima ¿Cómo? para el asado tiene una característica por su materia volátil, gran cantidad de antioxidantes y demás, que la jarilla es una planta hermosa. Como vos dijiste, hay acacias, hay aguaribay, hay casuarinas, todo eso son vegetaciones de nuestra zona, ¿no? Sí, Y aptas. lamentablemente están muy amenazadas por el fuego. Claro, claro. Bueno, no sé, Perdón, yo... una pregunta. Sí, Luis, adelante. Alfredo Pérez, adelante. Ah, Alfredo. Tenés el micrófono Alfredo está cerrado. silenciado. Ahí está. Bueno, primero, muchas gracias, Elena. Felicitaciones por la presentación. Yo la conozco a usted de la época que usted era subsecretario de Medio Ambiente, yo era director de Minería y Hidrocarburos de la provincia de Mendoza. Sí, señor. ¿Cómo está? Bien, un gusto, nuevamente. Has hecho referencia a una zona que podría llegarse a considerar como una reserva en la zona de Chacras de Coria. En algunos años, hace muchos años atrás leí, porque siempre se habló de este tema del uso del Pedemonte y el uso territorial acá del suelo en Mendoza, ¿no? En esa publicación se hablaba de un dique así similar al dique Frías, que podría llegar a llamarse el dique Chacras de Coria, ¿puede ser? Y que estaría ubicado en esa zona. Así es. El dique Chacras de Coria, del río Seco, Chacras de Coria, es el último eslabón que nos falta para completar la defensa aluvional de todo el Gran Mendoza. Y bueno, nunca se terminó de construir, nunca se hizo. Y esa zona está desprotegida realmente contra los riesgos aluvionales, ¿no? ¿Y estaría ubicado hoy en qué zona sería aproximadamente lo que... En la zona de las cerrilladas. Claro. En la zona de las cerrilladas. Ahora, pero esas cerrilladas ya están casi todas urbanizadas, ¿eh? Claro. Ahora digo yo, Sí. ha sido clara en las conclusiones y ahí está muy claro a qué responde que no se hace la aplicación de una ley más o menos que existe, pero existe algo, ¿no? Y que le da las pautas. Digo yo, todos esos barrios importantes, como decía, que se están regando palmeras o palmares, no sé cómo será, ¿no había previo los estudios de impacto ambiental o directamente se hizo caso omiso y de acuerdo a las necesidades de los municipios por lo que le iba a representar su ingreso seguramente impositivo, ¿no? No se hicieron estudios de impacto ambiental entonces.
Sí, en muchos casos se trabajó evadiendo la normativa a través de la ley de loteos y, bueno, en muchos casos había conflictos de jurisdicciones entre los municipios, entonces al haber problemas de jurisdicciones siempre se sale beneficiado, ¿no? Y por la última pregunta. ¿Se ha considerado ya, en los estudios que han hecho ustedes, que haya habido esa creciente o aluvión milenario, que uno podría decir así, que seguramente este dique podría ser de control, de defensa, ya ha existido, ya hemos pasado esa cota o no todavía? No, no. Todavía se sigue usando la tormenta como tormenta piloto, una que no ha sucedido todavía, ¿no? Para calcular todos estos, toda esta infraestructura. Menos mal, porque si no... Eso, porque los vamos a ir a encontrar en la valle, seguramente, ¿no? Bueno, muy bien, gracias y un gusto. De nada. Luis Titarelli. Sí. Yo quería preguntar a Elena si hay algún tipo de acción en este momento para conseguir esta bendita legislación que proteja y que ordene el crecimiento de la zona y el uso del terreno. Porque ahí hay muchas cosas. Yo fui ciclista y era fantástico andar en bicicleta por esa zona. Entonces, veo que ustedes tuvieron algún tipo de previsión para este tipo de eventos. No sé si es concretamente ciclismo, pero cuando se habla de turismo puede incluirlo. Pero para conseguir un ordenamiento real, o sea, efectivo de la zona, ¿hay algún movimiento, o sea, hay alguna fuerza que esté, digamos, tratando de que eso se concrete o no? ¿O está simplemente así en estado vegetativo y las consecuencias? Hay una propuesta en este momento en la legislatura que hay que perfeccionarla, porque me parece que se ha hecho muy rápidamente, de declarar área protegida toda la zona del Piedemonte y sacar las zonas que están urbanizadas para impedir nuevas urbanizaciones. Y después está la propuesta del municipio de la capital, que es la zona recreativa del Cerro El Pilar, que está justo al oeste del Parque General San Martín, que es para hacer senderismo. Guillermo Pensado, adelante. ¿Cómo andan, amigos? Hace rato no los visitaba, pero hoy vine porque me interesaba mucho. Bienvenido. Gusta de verte, Guillermo. Me tomé el tiempo, ando ocupado, pero hoy quería escuchar y principalmente agradezco la presentación, bien interesante. Conocía parte de todos esos trabajos. Pioneros realmente en el cuidado ambiental para el país, no solo para Mendoza. Y justo antes de la pandemia, lamentablemente la pandemia nos sacó la iniciativa con estudiantes del INSUTEC. Estábamos creando una hipótesis sobre otra zona que todavía está a tiempo de protegerse o trabajarse correctamente, como es, Elena mostró el Piedemonte, cómo sigue al sur de la precordillera, en todo lo que es la zona del Valle de Uco. Y en esa zona también se está avanzando muy rápidamente sobre el Piedemonte, mayormente con agricultura, aunque también con barrios, pero sin tener en cuenta muchas de esas cosas que Elena mostraba de cómo se hacen los caminos, cómo se hacen el control de aguas, y ya pareciera que algunos de los efectos se están viendo, como es estos aluviones que se llevaron los puentes de la Ruta 40. Porque justamente al uno urbanizar o hacer riego, cambia la forma de la topografía en el Piedemonte, canaliza el agua y se empiezan a generar escorrentías más fuertes, canalizadas, sin infiltración, lo cual afecta
lo que hablaba también hace un ratito Elena, de si pudiéramos ahorrar el agua, y en realidad el Piedemonte es la zona donde ahorramos agua porque es la infiltración de los acuíferos, entonces estamos afectando toda esa zona y tampoco se ve que, de hecho, Vistaflores, desde que se iniciaron todas estas grandes fincas al oeste de Vistaflores, comenzó a sufrir problemas de anegamiento, aluviones en las grandes tormentas, y más allá del foco del Piedemonte en Mendoza, que todo el mundo lo pone sobre la ciudad de Mendoza, que es muy importante porque la mayoría de la población de la provincia está acá, sobre todo como en una zona estratégica de recarga de agua de acuíferos, el Piedemonte de la cordillera frontal, el del Valle de Uco, es algo que también hay que trabajarse mucho, porque todavía estamos a tiempo a poder tomar acciones en ese sentido. Y lamentablemente con la pandemia el año pasado quedó todo en un bosquejo de trabajo y ahí no pudimos avanzar más. Bueno, era solo eso. Sí, a ver, miren, si me permiten compartir, habíamos hecho incluso generado, estamos empezando a trabajar esto justamente allá hasta Mendoza, al fondo esta es la precordillera, esta es la cordillera frontal, y viendo justamente la importancia de esta zona. La verdad que no avanzamos mucho más después de eso. Eran con chicos estudiantes, empezó la virtualidad, todas cosas nuevas, y quedó. Pero es un tema que va a haber que tenerlo en cuenta para este ordenamiento del Piedemonte, más allá de la ciudad del Gran Mendoza. Excelente. Gracias. La iniciativa. El Piedemonte, yo prefiero hablar de Piedemonte, porque la palabra hace alusión al pie del monte. El tema fue una larga discusión con los Andes, porque el corrector de los Andes decía que era Piedemonte, entonces lo ponía permanentemente, hasta que le demostramos que no, que era Piedemonte. Pero bueno, está buenísimo, independientemente de eso, la iniciativa, porque en realidad es el que está más amenazado en este momento por lo que llamamos la nueva vitivinicultura. Si ustedes ven todos los emprendimientos agrícolas que hay en esa zona, los procesos de planización y de ocupación territorial son rapidísimos, rapidísimos. Así que viene muy bien la iniciativa. ¿No? Y ya existe, bueno, creo que todos saben que es por el sobreriego y todo, ya existe salinización de los primeros acuíferos. Y hace poco estuve en una finca cerca de Tunuyán, sobre la Ruta 40, y el acuífero ya les bajó más de 15 metros. Es muy seria la cosa, sí. Es muy seria, porque siempre estamos preocupados por el agua superficial, cuánto usamos, pero esa es nuestra verdadera reserva, está abajo. Sí. Y no se está prestando debida atención en esa reserva de agua realmente estratégica. Gracias. Gladys Barsotti ha hecho una pregunta en el chat. Quería preguntar si estos nuevos desarrollos que se van a hacer en Potrerillos y que ya ha habido o va a haber, no sé, se va a presentar a una licitación o cosas así, si eso respeta, si ahí se ha tenido en cuenta todas estas cuestiones o no. Y esa es una de las preguntas. ¿Y qué opinión tenés sobre esto de Potrerillos? Y la segunda, que me llamó la atención, pero a lo mejor no sé si viene al caso, es cuando mencionaste los espacios verdes, pero respetando las características del lugar. Si uno quisiera aplicar todo eso, porque ustedes han mencionado 2 o 3 especies, no me acuerdo ahora, las especies, ¿cuáles eran? Las acacias, mencionaron. Y algunas. Ajá. ¿Cómo hace uno para respetar eso y de dónde saca la información? Lo digo porque tenemos algo en Potrerillos y la verdad es que de repente me doy cuenta que, claro, si yo planto césped, lo tengo que regar y voy a estar usando un agua inadecuadamente, no sé, de repente dije, y todo esto ni me lo había planteado. Perdón que me meta, Elena, pero he visto que en los proyectos de la Dirección Provincial de Vialidad
porque cuando tienen que forestar a orillas de las rutas, ellos están buscando las plantas o la vegetación que requieren menos cantidad de agua. Las acacias, por ejemplo, en general, no requieren tanto y las raíces van mucho más profundas que otras. Las casuarinas también es otra. Pero la casuarina no es vegetación autóctona, es introducida. Las sí, acacias sí. Pero, la furcatispina, la tramentaria. Sí, el aguaribay, el aguaribay tampoco es autóctono, está asilvestrado, pero es muy una máquina eficiente con el agua. Es excelente el aguaribay. Y en cuando realidad Elena, el foco, hablabas de contención, decías que estas especies sirven de contención, ¿no? Una las cuestión así. acacias, las Pero acacias es porque tienen nativas, las raíces muy... tienen unas raíces que se han adaptado al movimiento de los cauces y son capaces de fijar el material de arrastre de los cauces. Entonces son excelentes para frenar la erosión en la zona pedemontana. Con respecto a las preguntas que vos hiciste, bueno, con respecto al perilago de Potrerillos, sí. Imagino que te referís a eso. Sí, sí, sí. No tengo idea de cuáles son las bases de lo que están planteando en este momento. No lo conozco, no lo sé. Así que no podría decir ni sí ni no, no lo conozco. Lo que sí sé es que en toda la zona de Potrerillos tenemos un problema. Nosotros tenemos una casita de fin de semana allá, un problema muy, muy, muy serio con el agua, con los residuos, con todo. Y la mejor manera de trabajar en Potrerillos con la vegetación natural es respetar la vegetación natural. Lo que yo te diría es que si tenés un lote que todavía no lo has tocado, mantenelo. Hay toda una rama de la jardinería que se llama cero jardinería. Céricas son las especies que necesitan poca agua. Y hay muchos no, pero por lo menos 2 o 3 viveros en Mendoza que están especializados en plantas nativas. Y ellos te pueden asesorar. Perfecto. Había levantado la mano Miguel Tornelo. Bueno, primero de todo agradecerle a Elena, que no la conocía personalmente, sí por sus trabajos, por la excelente exposición. Y quería manifestar o conocer la opinión de Elena, porque desde la universidad, toda vez que hemos tocado esta problemática, y atento un poco a lo que comentó Elena sobre la particularidad topográfica que tiene el Piedemonte, y la pregunta va desde el punto de vista sísmico, perdón Elena, porque es mi área y de las cuales nosotros venimos insistiendo con el gobierno de la provincia o quien tenga que tomar decisiones en este aspecto sobre la importancia de tener datos precisos sobre la situación del Piedemonte. Porque hemos observado a lo largo del tiempo de que en muchos casos esas decisiones han sido tomadas con muy poca información sobre el estado de situación sísmica del Piedemonte, atento fundamentalmente a su topografía. Nosotros sabemos, y hay antecedentes a nivel mundial, de que la topografía y relacionada con el emplazamiento de la obra propiamente dicha puede producir amplificaciones de ondas que de alguna manera afectan de manera más notoria al emprendimiento. Esto no quiere decir de que no tengamos que hacer obras en el Piedemonte. Lo que estoy diciendo es de que es sumamente importante conocer o tener esa información. Y agrego esto. Hace algunos años, aproximadamente 10, nosotros presentamos un proyecto para poder instrumentar sísmicamente todo el Piedemonte. Era un proyecto fundamentalmente financiado por el Banco Mundial. Aquí nos está acompañando en nuestra charla Pablo Martín y Alfredo Cueto, que trabajan dentro también del CRDTEC.
con la idea esta, ¿no? De tener mayor información sobre el Piedemonte al momento de tomar decisiones sobre obras que pueden ser esenciales o que pueden ser, yo diría, trascendentales para Mendoza o para la zona. Y bueno, lamentablemente ese proyecto terminó en un cajón, y esto de alguna manera refuerza este hecho de su conclusión, Elena, de dos aspectos. Primero, en algunos casos la indiferencia política de los tomadores de decisión, el propio Estado, y segundo, la falta de inversión. Así que yo quería conocer, en función de su experiencia, si usted considera que esos datos para la... A ver, conocemos perfectamente qué pasa en la zona llana de Mendoza. Después de muchos años de haber trabajado, tenemos una mínima idea. Si bien falta mucho por recorrer, tenemos una mínima idea. Pero del Piedemonte, la verdad que no sabemos nada. Y eso es sumamente difícil para tomar decisiones. Sí, Miguel, acuerdo plenamente, y realmente lo que sabemos desde el punto de vista geológico fundamentalmente es que es una zona de fallas activas, de fallas de primera magnitud, de fallas regionales, de fallas afectadas por neotectónica, lo que implica que son fallas vivas, están en permanente movimiento. Y también lo que sabemos es que no sabemos mucho más que eso, porque no hay estudios específicos, y bueno, el tema de la neotectónica es algo que hay que considerar muy seriamente en un lugar como Mendoza o San Juan. Yo siempre cuento una anécdota que la viví, porque justamente en esa época yo era estudiante y trabajaba con un geólogo maravilloso que era el doctor Regairás, a lo mejor usted lo conoció. En San Juan. Alberto. Sí, claro, y él estaba trabajando en ese momento, en la década del 70, en la Sierra de Piedepalo, en San Juan. Sí, y justo con la universidad habían hecho un relevamiento y habían estudiado al detalle la planimetría de la zona. Justo viene en el 77 el terremoto de Caucete, y todavía estaba el grupo que trabajaba en el área, y fueron a hacer el relevamiento, y el borde oriental de la sierra se había levantado 70 centímetros. No es pavada que se levante 70 centímetros con un movimiento sísmico. Entonces, eso porque tuvimos suerte y porque había estudiosos que estuvieron antes, durante y después. Pero yo creo que nos sorprenderíamos muchísimo del tema de los desplazamientos y los movimientos en el relieve pedemontano por el tema de la neotectónica. Que acuerdo en que es un trabajo fundamental para la urbanización. Lo único que dicen los urbanistas al respecto es que si se identifica una falla de primera magnitud, que por favor 100 metros para un lado del borde y para el otro no se puede construir. No, solo como comentario, nosotros dentro del centro lo que pretendemos es fundamentalmente tener la información para tomar decisiones. Quizás en esas obras no hay que hacer obras esenciales, digo, por decir algo, ¿no? Un hospital, una escuela, algo que sea esencial para la sociedad. Pero sí quizás se pueden hacer obras menores o se pueden hacer espacios verdes. Esa es y controlar los edificios en altura. Exactamente, exactamente. Sí. Gracias, Elena. No te presentamos a Miguel, pero Miguel Tornelo hizo su doctorado en estos temas de la parte sísmica y es el director de Ingeniería Civil y de Construcciones en la UTN, en la FRM UTN. Barbarita, ¿tenés la pregunta todavía o no? Decías lo del agua que tuviera, bueno, que en realidad el problema también está en los consumidores. Nosotros tenemos que aprender a que por ahí nos
nos excedemos un poco con el consumo de agua y entonces tienen que ir de la mano el uso del suelo con el uso del agua. Pero nada más que eso. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso digo que solamente cuando aprendamos a ahorrar vamos a poder tener un excedente. No sé, estaba Adolfo, ¿querías hablar algo? ¿Querías comentar algo? No, simplemente felicitarla por la clara y frondosa exposición, muy lindo, y le reconozco una gran animosidad, digamos, un gran ánimo, porque después de trabajar científicamente y con datos serios y ciertos y contrastados, ver que no se pueden ejecutar es una prueba más de la decadencia argentina. Porque yo recuerdo que en la década del 70, terminando la Facultad de Ciencias Económicas, como se había creado la Universidad del Comahue, se hizo un convenio para colaborar con lo que se llamaba el IDEBI, el Instituto del Valle Inferior del Río Negro, donde se proponían una serie de trabajos en términos de agricultura, aprovechamiento del agua, zonificación y demás. Y como en este caso, no sé si exactamente igual o similar, de las 10 recomendaciones que hicimos, hicieron exactamente lo contrario en los 10 puntos que habíamos propuesto. Y lo que habíamos dicho que no se hiciera es lo que hicieron. O sea que parece que fue una toma de pelo, un hazme-reír. Realmente estuvimos trabajando 5 años también con muchos estudiantes, con profesores de distintas ramas. Ahí la conocí después a Irma Paván, que veo que ha trabajado contigo también. Bonita la Irma, sí. La verdad que es una gran pena, porque mucho esfuerzo, muchas decisiones que se podrían tomar para ir mejorando, y yo creo que hay un tema también que sí hay que trabajar, y es la conciencia de los chicos de la necesidad de no malgastar el agua. Yo tengo una par hotel y les voy a decir qué me dicen los extranjeros cuando llegan. Me dicen, ¿por qué desperdician tanto el agua ustedes? No pueden entender cómo nosotros, en el hecho de ducharse, el hecho de todo el agua que cotidianamente desperdiciamos. Realmente eso es algo que yo creo que a nivel de escuela se podría trabajar bastante. Se podría introducirle a los chicos la idea que para nosotros, en un desierto, el agua es el recurso más importante que tenemos y podemos cuidarlo. Tenemos la obligación de hacerlo, de no malgastarlo. Pero bueno, esa creo que es una tarea para el futuro en términos de educación, ¿no? Y de nuevo, muchas gracias por la linda exposición. Está la mano levantada de Eduardo Cerdoch. Adelante, Edu. Gracias, Raúl. Felicitaciones, Elena. Muy claro todo. Una sola cosa me gustaría saber, sin perjuicio de la concientización de toda la población con respecto al cuidado del agua, el despropósito de estar regando jardines con agua potable. ¿En qué medida se pierde por mala impermeabilización o falta de impermeabilizar los cauces? Creo, según me han dicho, hay una importante pérdida allí, que incluso es mucho más fuerte que los descuidos que la población tiene, que digo lo mismo que dije al principio, no hay que dejar de tenerlo presente. Pero muchas veces por ahí me parece que se ponen las pesas un poco mal en la balanza, si es que la cifra que a mí me han dado, que creo que supera el 50%, se va en el problema de la falta de impermeabilización de los cauces.
Sí, es muy alto. No tengo en este momento la cifra, pero el tema de la irrigación y la falta de eficiencia en el riego y la falta de impermeabilización de cauces es el factor más importante. Pero también lo es las pérdidas en los ductos, que tenemos muy antiguos y que están afectados todos en la zona urbana por sismos y por raíces de árboles y por todo lo que sea. Y bueno, y también finalmente el derroche que hacemos, ¿no? 30% exactamente, las el tema de los pérdidas. ductos también es... Les puedo dar un dato ahí. Sí. A ver. Luis yo estuve como ha consejero, sido director en irrigación, así que sabe. Adelante, estuve en el Consejo Administrativo de Irrigación durante 10 años, desde el 1991 hasta el 2001. En 1991 o 92 más o menos se determinó que la pérdida en los cauces primarios y secundarios, nada más que ahí, era el 45% de la pérdida. A eso había que sumarle después todo lo que era la distribución dentro de las fincas o las distribuciones terciarias que habían también. De todos modos, se inició para esa época una acción importante de impermeabilización de cauces que fue bastante resistida porque se decía que los cauces iban ¿cómo podría decir? A secar los suelos, digamos. O sea, era una cuestión bastante de creencia mística más que de realidad. Pero se ha encarado y se ha impermeabilizado una muy gran cantidad. O sea que no puedo decir en este momento qué porcentaje habrá. Pero decir que, por ejemplo, se pierde un 20% o un 15% más dentro de las fincas, o por hacer llegar el agua a los cauces o sea, a las zonas de riego, no sería utópico, y entonces llegaríamos a un 55% de pérdida. Eso es lo que podría estimarse. No sé ahora a cuánto va a disminuir. Es más, se están haciendo en irrigación algunos containers, digamos, pluviales en algunos sectores. O sea, es impermeabilización de algunos cauces naturales y endicamiento de los mismos para que se aproveche el agua después de las lluvias. Bueno, nada más, y muchas gracias, Elena, por la charla. Gracias, Luis, has completado bueno, en cierto modo, claro, la cifra que me dieron a mí, que es superior al 50%, viene coincidiendo con lo que acabas de decir. Muchas gracias, Elena Sí, también, sí, muchas sí. gracias. Sí, pienso, no obstante, que hay que resolver eso, pero es un agua que no tiene el costo de la potabilización. En cambio, lo que mencionaba Adolfo, en la ducha sí lo tenés, el regar jardines con el agua potable sí lo tenés, en lavar el auto con el agua potable sí lo tenés. Entonces, esto es un poco lo que también tenemos que evitar. Adelante, Barbarita, porque estás levantando la mano. No, solo en eso sí me siento con un poco más de confianza de opinar, pero en realidad, y por ahí no lo debería decir, el consumo de agua doméstico a duras penas llega al 1% del consumo total de agua de una persona. El resto, el 99%, está asociado a los productos que consumimos. Entonces, en realidad, es súper importante cerrar las canillas, no lavar el auto, tener jardines que consuman o que requieran la menor cantidad de irrigación posible, y eso es totalmente válido. Y es fundamental impermeabilizar y esperar a que no haya tantas pérdidas ni en los ductos de conducción de agua potable ni en los de agua de riego. Pero fundamentalmente la parte grande se la lleva la producción agropecuaria. Entonces, también y hay una gran pérdida de esos productos desde los sitios de producción primaria,
Luego por los sitios de elaboración, en todo lo que tiene que ver con transporte, distribución y la logística en general, y después cuando llegan a la casa. Entonces, si empezamos a sumar, ahí tenemos una cantidad muy grande de agua que nosotros le decimos agua indirecta, que se pierde. Y esa es la que tenemos que, además de concientizar la directa, que es la que vemos en la casa, que abrimos la canilla y sale, gracias a Dios, porque acá abrimos la canilla y sale. En muchos lugares del mundo abrimos la canilla y no sale porque no hay canilla. Hay que concientizar el uso indirecto del agua. Y esa es la parte que yo veo como más difícil. Más difícil. Estaba Alfredo Cueto levantando la mano. Adelante, Alfredo. Hola, buenas tardes. Y segundo, hacerle dos preguntas. Por un lado, el área que ella había determinado en su área apta para urbanizar, que creo que era de 5.400 hectáreas, se utilizó como base en el trabajo que publicó la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial en el 2015, en la cual definía 11 áreas aptas, era de 3.500 o 4.000 hectáreas. Si usted, Elena, tuvo participación. Y segundo, ¿qué es lo que estaría faltando para que, para que se elabore, o no sé si ya está elaborado, el código urbano del Piedemonte? Porque, por ejemplo, el municipio de Godoy Cruz ya no tiene para dónde crecer. Entonces, están pensando seguir para el Piedemonte, pero bueno, como usted dijo, a veces no tienen en claro cómo. Entonces no sabía si ese código existe o hay que elaborarlo de cero. Eso era. No, el código no existe. Lo que existe son estos lineamientos generales, y eso hay que llevarlo a todo un proceso, bueno, que lo manejan mucho mejor los urbanistas y los arquitectos, que es toda una reglamentación para construir en la zona pedemontana, con las medidas, las cuestiones que hay que respetar. Y por otra parte, sí, yo les pasé todo este trabajo a la gente de la Agencia de Ordenamiento y lo usaron cuando hicieron el trabajo sobre el Piedemonte, me consta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a despedir a Elena agradeciéndole nuevamente y también formalmente nosotros nos vemos siempre en la obligación de agradecer no solo a todos los participantes, sino también a la UTN que nos brinda el Zoom y nos brindan el apoyo para que sigamos haciendo esta tarea que creemos es útil para la sociedad. Así que, Elena, un abrazo grande y muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos y para todas. Chao. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Adiós.